Patiño, Valentina Carvajal, Carlos Pedrosa, Jean-Pierre Londoño y mi persona Camilo Andrés Gómez. Y les vamos a hablar sobre el cambio climático. Este se entiende por un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera y se le suma la variabilidad natural del clima observado durante periodos comparables. Una de las principales causas del cambio climático es la industrialización. La industrialización consiste en la producción de bienes, a gran medida por medio de máquinas que funcionan con diferentes tipos de energía, y también consiste en el cambio de una economía que se basa en la agricultura a un cambio de la economía que se basa en la industrialización. Bueno, como muchos ya sabemos, pues todos en la casa tenemos comida y tenemos pues diferentes utensilios. Estos no necesariamente tienen que ver con el petróleo, pero implícitamente sí. ¿Por qué? Porque para que ellos lleguen a nuestra casa es necesario que lleguen por medio de barcos, o si no, por medio pues, de cualquier tipo de transporte necesitan petróleo. Pero lo que pasa es que el petróleo ha causado unos grandes derrames en el mar y pues como ya sabemos, el petróleo es sumamente nocivo para las especies que hay en él. Pues por lo tanto hace que haya una extinción de especies marinas y de una extinción de especies marinas lo que hace es que, pues como ya sabemos, muchas de las personas que viven en las zonas costeras viven de la pesca. Entonces lo que va a pasar es que va a haber menos pesca artesanal y se va a generar más pobreza. Por otro lado, este cambio climático también se ve influenciado por el sistema económico capitalista. El cual está conduciendo a la globalización. Esta globalización está creando en las sociedades una cultura consumista la cual está muy influenciada por los medios de comunicación. Los cuales propician una obsolescencia programada que consiste en la fabricación de productos con una vida útil muy corta. También esta globalización lo que está buscando es satisfacer las necesidades que se presentan por un desarrollo exponencial. El problema es que para satisfacer estas necesidades se está produciendo más cosas de las que necesitamos. Y por lo tanto estamos generando muchos más desechos no reciclables que conllevan a la contaminación. Una consecuencia del cambio climático son los fenómenos extremos. Como los huracanes y los terremotos, etc.
Esto conlleva a altas temperaturas, a desastres naturales, y estos llevan a sequías e inundaciones. Una de las consecuencias del cambio climático es la escasez de recursos. La escasez de recursos en cuanto a los bosques, debido a que en la actualidad estamos cometiendo muchas deforestaciones y esto es algo que es de vital importancia para nosotros, porque los árboles lo que hacen es coger el CO2 y lo convierten en oxígeno para nosotros. Pero como estamos cometiendo la deforestación, pues va a haber menos árboles y si hay menos árboles va a incrementar el CO2. Como hay un incremento del CO2, lo que va a hacer es que produzca muertes en nosotros porque esto es sumamente letal para nuestras vidas. Por otro lado, cuando estamos hablando de las sequías, esto se va a convertir en un problema muy grave. ¿Por qué? Porque van a surgir guerras por el agua, ya que el agua es un recurso que es vital para nosotros y es muy importante que todos tengamos acceso a esto. Pero ¿cómo se va a limitar? Pues obviamente va a hacer que las personas empiecen a pelear por ello. Y también va a haber una escasez de petróleo, ya que el petróleo es un recurso que es ilimitado, pero se agota. Entonces, pues hoy en día para todo utilizamos el petróleo, pero no tenemos como una visión a futuro de esto, pero entonces lo estamos gastando y gastando y no lo estamos guardando para el futuro. Entonces eso también va a producir pues que haya guerras. Otra causa del cambio climático es la explotación de los recursos. Y esto se debe a que como estamos en una cultura consumista, cada vez haya un mayor número de empresas. Y como estas empresas pues mantienen innovando para satisfacer las necesidades de los clientes, pues necesitan crear y crear más productos y para ello necesitan materia prima, la cual la sacan principalmente de las actividades como la minería, la tala de árboles y la explotación del petróleo. Todo esto deteriora los suelos. Y como se deterioran los suelos, pues se pierden especies de animales y plantas. Menos especies de animales y plantas, lo que causa un desequilibrio en el ecosistema. Lo que causa un desequilibrio en el ecosistema. Bueno, debido a la explotación de los recursos, una causa de esta explotación es el efecto invernadero. El cual causa mayor emisión de CO2. ¿Qué causa la emisión de este CO2? Por ejemplo, la tala, la gran demanda de autos, y pues como mi compañera ya había mencionado, esta emisión de CO2
es muy grave para nosotros los humanos. A que la principal causa del cambio climático es la emisión de dióxido de carbono, nosotros como ingenieros industriales debemos ofrecer posibles soluciones que mejoren estos problemas de este sistema tan complejo. ¿Qué posibles soluciones? Por ejemplo, podemos incentivar al ahorro del agua, ya que el ahorro del agua va a disminuir notablemente los desastres naturales, evitando las sequías y las inundaciones. Además, podemos incentivar a plantar árboles, ya que estos disminuyen notablemente el dióxido de carbono. También podemos reciclar y con esto podemos generar conciencia de la escasez de los recursos. Además, un factor importante es generar una educación con la que podremos modificar claramente todos estos problemas que nos trae el cambio climático. Por último, también se debe invertir en un desarrollo sostenible. Donde las empresas se concienticen y usen lo que es la energía solar que nos proporciona la naturaleza. Además, usar filtros de aire con los que reduciríamos notablemente muchos desechos. Y además, si se usan extractores del dióxido de carbono, y así podemos reducir claramente el cambio climático y sus efectos. Para concluir, nosotros no solo como ingenieros industriales, sino como habitantes del planeta Tierra, debemos contribuir a estas posibles soluciones, ya que estas permitirán que no nos quedemos sin un lugar donde habitar.